Hola chicos y chicas, amigos de YouTube, los invito primero a que pongan, a que si les gusta el video le pongan me gusta, que compartan las redes sociales, que compartan por favor en sus redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, por favor, para que ayuden a difundir el canal. Le agradezco un montón. Si te gusta, le pones el dedito arriba. Miren chicos, hoy vamos a hacer una cosa muy simple. Vamos a hacer unas pizzas que vamos a poder llamarle, no sé, tipo panzerotti o pizza rellena italiana frita va a ser. O sea que primero vamos a hacer los ingredientes y en vez de hacerlos fritos, los ingredientes los vamos a hacer en el microondas. O sea que primeramente vamos a ingresar un morrón como está, sin pincharlo, sin nada, adentro del microondas, así como está. Máxima potencia, que son 700 watts los de este microondas. Los que tengan ustedes lo ponen a máximo, y acá le vamos a dar 7 minutos a máximo, y dentro de un ratito ya nos fijamos cómo quedó el morrón ya cocinado. Bueno, como pueden ver acá el morrón ya se está haciendo. Es mucho mejor, mucho más práctico que quemarlo en la hornalla, en el fuego, porque no tiene nada de cosas que sean quemadas, que esté con cosas crocantes negras de quemado. No lo tienen que lavar ni nada, porque se hace espectacular. Ya está hecho. Ahora ustedes lo van a poder ver cómo quedó. Ven que está perfecto, está hecho perfecto. El morrón ya está cocinado completamente para poder utilizarlo después adentro de la pizza, que va a ser la pizza frita. Para esto también vamos a utilizar cebollas. Ven que son cebollas comunes, pero la vamos a pinchar con el escarbadiente todo alrededor, hasta adentro, la pinchan todo alrededor. Ven cómo lo estamos pinchando. Lo vamos a seguir con un tenedor y vamos a clavar bien adentro. Bien, recuerden que tiene que llegar hasta todas las capas de la cebolla, porque esto sí que puede reventar dentro del microondas. Entonces tiene que estar bien, pero bien pinchado todo alrededor. Todo. Que tiene que salir el jugo de la cebolla mientras que se está cocinando esto. Todo alrededor. ¿Se fijan cómo lo estamos haciendo? Desde la capa más intensa, más interna, hasta la capa más externa. Toda la cebolla tiene que estar toda pinchada. Ahí estamos. Vamos por el otro lado. El tenedor no se le rompa porque es duro. Hacemos todo este trabajo todo alrededor de la cebolla. ¿Ven que hasta acá ya llegamos? Y con un escarbadiente después lo que le pueden hacer es que llegue a la última capa de la cebolla, porque esto tiene que llegar hasta la última capa de la cebolla. Recuerden que esta pizza va a tener todos los ingredientes internos que no van a ser fritos. Van a ser ingredientes que son solamente como si fueran hervidos. Están hechos sin aceite adentro del microondas. Para hacerlo más rápido, lo pueden hacer así también. Tengan cuidado. Ven cómo estamos perforando toda la cebolla. Tiene que llegar hasta la capa más interna. Recuerden que esto está siendo superficial. Después le vamos a dar otros pinchazos con un escarbadiente o un palillo que tengan de brochet, para hacer brochet. Todo tiene que estar todo pinchado. Las puntas de la cebolla también, todo entero. Ahí está. Para completarlo y no hacerlo con un pinche, directamente miren lo que es. Es un cuchillo y lo pinchamos de un lado hasta el otro. En 3 o 4 lados, cosa que el centro de la cebolla largue todo el vapor. El centro de la cebolla, recuerden que esto cocina desde el centro para afuera. Es desde adentro para afuera y la estamos cocinando con toda la cáscara.
Bueno, ¿qué diferencia va a haber entre una cocción y la otra? Que esta cocción es más suave, en vez de ser a máxima potencia, va a ser más suave, y son dos cebollas que van a estar una bien lejos de la otra, o sea que van a estar bien separadas una de la otra para poder tener la misma radiación de microondas cada cebolla. Y recuerden que están todas pinchadas con tenedor y hasta con cuchillo hasta el centro, para que pueda salir todo bien el vapor de cada cebolla. Cerramos, en vez de poner máxima potencia, que es 700 watts, vamos a bajar el nivel de cocción y vamos a ponerlo a 320 de la potencia que tiene. Vamos a darle unos 7 minutos también a la cebolla, más o menos 7 o 6 minutos. Recuerden que según el horno, oprimimos, comenzamos y después vemos cómo quedó. Miren, yo le estoy haciendo potencia máxima, igual está saliendo bien a potencia máxima, así que pienso que lo van a poder hacer a potencia máxima si está bien pinchado hasta adentro con el cuchillo y bien con el tenedor todo alrededor. Recuerden que el cuchillo tiene que atravesar el centro de la cebolla hasta el final de la cebolla por 4 o 5 lados. O sea que tiene que estar bien perforada la cebolla para que puedan traspasar todas las capas, todo el vapor. Una vez que las cebollas ya estén preparadas, ya estén listas, la van a dejar reposar dentro del microondas. Va a quedar reposando por lo menos 10 minutos antes de cortarla, porque después la vamos... Acá estoy sofriendo carne picada para agarrar y poder hacerlo con carne picada. La voy a rellenar, no tanto al estilo italiano, la voy a rellenar con carne picada y adentro le ponemos queso cremoso, mantecoso, le podemos también poner ricota o le podemos poner también queso crema. Con queso crema quedaría espectacular. Así que bueno, ricota o queso mantecoso está bien igual. Eso va adentro de la pizza. Miren por favor lo que estoy haciendo. Acá estiré la masa de la pizza donde vamos a poner los ingredientes y la vamos a cerrar. Y acá estoy terminando de hacer el sofrito, que era... No es sofrito, porque acá no hay nada frito. Se hizo todo en el microondas. Lo único que se puso es la carne a hacer en el wok, en la sartén, y es sin nada de aceite, porque esa carne aparte es magra, o sea que está haciéndose con el morrón que le saqué la piel y lo corté todo en trocitos casi con cada C, y quedó la cebolla también cortada finita, chiquita. Bueno, continuamos. Le tenemos que poner esto adentro de la pizza, después le ponemos el queso o lo que ustedes tengan, o la ricota, lo que ustedes consigan. Recuerden que si es ricota, bastante ricota. Y después lo cerramos, queso crema también. Por favor, lo que es este relleno, que ya está hecho, es con tuco, con morrones, tiene de todo, tiene cebolla. Recuerden que todo fue rehogado en el microondas, o sea que nada de aceite, nada de nada. Y tiene un olor, un aroma espectacular, un perfume bárbaro. Lo esparcimos acá dentro de la masa, hay que dejar que se enfríe un poco, obviamente, pero bueno, lo esparcimos acá, adentro de la masa, y después cerramos la masa, le hacemos como un repulgue, como si fuera una empanada, y ya estamos. Le ponemos el queso arriba, adentro. Como pueden ver, ya está hecho el repulgue de toda la pizza, que vendría a ser como un calzone, como una pizza, podría ser también un panzerotti. Bueno, ahí lo tienen. Está todo el repulgue hecho, ya está aterrado, ya está todo adentro, ya tiene todo adentro. Lo metemos a freír y ya estamos. La presentación de la porción, miren qué abundante que es, la cantidad que tiene de carne picada. Les agradezco que hayan visto. Espero que le dejen dedito arriba, que le den un me gusta. Los quiero mucho. Saludos a todos. Bye bye.